Bueno, y ya estamos en línea con el abogado y consejero de la Magistratura por la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan Pablo Godoy Vélez. Él es representante justamente de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Bienvenido a Citas de Radio, doctor. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Godoy, la verdad que el tema de la justicia se ha movido bastante en el último tiempo, y creemos que la sociedad le ha estado reclamando a la justicia y un poco al gobierno un poco de celeridad en cambios en una justicia que a veces se percibe socialmente como lenta o como que podría ser más ejecutiva en algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es su percepción? Sí, a ver, el Consejo tiene básicamente dos roles fundamentales, ¿no? Uno es la designación de los jueces y el otro tiene que ver con la cuestión disciplinaria, que puede llegar en algunos casos hasta la remoción jury de por medio, ¿no? Sí. En el caso del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, además tenemos la administración del Poder Judicial, cosa que no sucede en el Nacional, que la administración la mantuvo la Corte Suprema. Exacto. Bueno, y digamos, el Consejo en definitiva si bien es un órgano político, que en el caso nuestro tenemos una composición mucho más armoniosa porque son 3 jueces, 3 abogados y 3 representantes de la legislatura, 9 consejeros en total. Nosotros de alguna manera somos responsables de, hacia dónde se va encaminando la justicia, sí, porque, digamos, más allá de lo que diga un código procesal o demás, uno puede tomar determinadas políticas públicas que hacen que la justicia sea más próxima o más lejana al ciudadano, sí, y en consecuencia la percepción que después tiene el ciudadano de esa justicia. Sí. ¿Y ustedes consideran que la percepción del ciudadano es favorable a la justicia o todavía como que le está faltando, o sea, todavía es muy crítica? No, para nada. Yo creo que justamente la visión de la gente respecto al funcionamiento de la justicia probablemente sea la peor de la historia de nuestro país, ¿sí? Claro. Pero bueno, eso no es producto de un hecho concreto o de lo que puede haber sucedido en los últimos años, sino de muchos años, porque en definitiva en el ámbito de la justicia, solo en lo que es la justicia federal por ahí hay una mayor influencia del poder político. Claro. Sí, pero en todo lo que es justicia ordinaria en general, más allá del gobierno que haya, no se producen grandes cambios. Claro. Sí. Entonces, la verdad es que la justicia hace rato que viene tomando distancia de la gente, que los jueces viven en una burbuja en la cual, ganan sueldos que los ponen muy lejos de las necesidades y los problemas que tiene la mayor cantidad de la gente, y eso se ve reflejado en jueces que prácticamente hacen oídos sordos a los problemas de la población. Tenemos casos como lo que está sucediendo en la justicia laboral, que tenés 6 meses de demora para que salga un primer proveído, que a pesar de que la ley nueva de riesgo de trabajo es notoriamente inconstitucional en todo esto que tiene que ver con las comisiones médicas, Ajá. igual hay algunos jueces que la empezaron a declarar constitucional. Esto es una muestra clarísima del divorcio, y no hablemos de lo que es la justicia penal, que es lo más visible y lo que la gente siempre reclama, ¿no? Esto de que los delincuentes entran por una puerta, salen por la otra. Claro. Esto tiene que ver con ese divorcio que tiene el juez encerrado en su despacho y ajeno a la realidad del país donde vive. Claro. Ahora, de alguna manera, con las marchas que se han convocado en las redes sociales y la gente y la visibilidad de los fiscales, que antes quizás uno no sabía quién era el fiscal de cada causa, la gente ha estado, demandando de una manera mucho más visible, ¿no? Como dice usted por ahí, quizás es a la justicia federal que es lo que impacta el impacto político, pero de alguna manera el ciudadano también se está haciendo oír, ¿no? En esta separación de poderes que es el sistema judicial. Sí, claro, pero además porque justamente, si se quiere, el reclamo a la justicia es el más despolitizado en términos de partidos políticos, de todos los reclamos, ¿sí? Claro. Porque, no sé, por ejemplo, el reclamo de la CGT uno puede interpretar que es en contra de tal o cual gobierno, lo cual es lógico. Digo, la CGT siempre reclamó y se lo hizo a todos los gobiernos. Claro.
Pero bueno, uno entiende que se puedan hacer lecturas políticas, elecciones por medio, qué sé yo. Ahora, el reclamo a la justicia está claro que tiene que ver, bueno, con un mal funcionamiento y con que el pueblo está reclamando un cambio. Claro. Y la justicia no está produciendo ese cambio. Claro. Digo, porque un día, no sé, vamos a terminar con que van a linchar a un juez en una plaza pública. No creo que en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior, que saben bien quién es el juez, cómo vive, y qué hace, y la indignación a veces es mucho mayor, porque no está todo tan despersonalizado como sucede acá. Claro. Bueno, no me sorprendería, claro. ¿sí? Que le hagan una pueblada, como se suele decir. Claro. Doctor, ahora hay una sensación de que cuando las elecciones muestran si la población apoya o no apoya un determinado gobierno, pareciera como que hay ciertas causas que están cajoneadas que empiezan a destrabarse y se encuentra celeridad en tiempos de las causas judiciales que antes no lo había. ¿Esto es así? Sí, bueno, esto tiene mucho que ver justamente con los fueros federales que se mueven, sí, al ritmo de las urnas. Claro. A ver, basta con recordar los últimos tiempos. La mayoría de las causas que había en contra de distintos funcionarios del kirchnerismo se empezaron a mover después de las PASO de agosto del 2015. Claro. Donde ya había un escenario planteado, claro, que ya no se trataba de una encuesta, sino era lo que la gente había ido y había puesto en las urnas. Porque las PASO son la mejor encuesta que puede existir. Claro. Así que y ahora te da la pauta. Sí, y ahora que avisa, porque se han movido las causas, pero ahora también hay como una especie de demora en causas que ya parecerían como son evidentes. Solamente para nombrar alguna, la tragedia de Once, por ejemplo, o causas de corrupción por la causa Otesur y demás. ¿Le parece que ahora se van a ver avances en estas causas después de los resultados de las últimas PASO? Y es complicado, o sea, el tema de Once es un tema complicado en cuanto a las responsabilidades penales, cómo se van distribuyendo, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que hay avances que se dan así como de manera espasmódica en función de determinados hechos políticos, y una elección claramente es un hecho político relevante. Así que sí, es probable que haya movimientos posteriores a la elección de octubre. No creo que en el medio, porque en eso son muy cautos los jueces, y creo que justo en los meses previos lo más razonable es no hacer movimientos. Claro. Eso me parece por ahí hasta bien, ¿sí? Pero una vez que se produce la elección, sí, suelen activarse las cosas a raíz de los resultados electorales. Usted nombró que en la ciudad el Consejo de la Magistratura administra en un rol que no es lo mismo para la Suprema Corte de Justicia. ¿Le parece que a nivel federal, digamos, nacional, debería también estar desagregado para que no haya conflictos de intereses? Bueno, es que ahí el problema es que la ley del Consejo de la Magistratura también le otorgaba la administración del Poder Judicial al Consejo Nación. Lo que pasa es que en el año 2006, si la memoria no me falla, tomaron una resolución de plenario por la cual le entregaron o dejaron de discutirle la administración del Poder Judicial a la Corte. Y a partir de ahí, vino un camino donde por ahí el presidente de la Corte pasó a tener mucho más poder del que tenía hasta ese momento. Claro. ¿Y hay algún proyecto en el futuro, en carpeta, que vaya a modificar esto? Yo creo que no, porque en definitiva, por lo menos mientras Lorenzetti ocupe esa silla, yo creo que él tiene la habilidad de saber ser funcional a cada oficialismo y lógicamente nadie tiene interés en quitarle el poder porque termina beneficiando al poder de turno. O sea que está un poco en cuestionamiento la independencia de poderes también ahí, ¿no? Y ya a esta altura me parece que por lo menos lo que es de la justicia nacional deja bastante que desear, y el fuero federal sinceramente es como para agarrar y sacar a todos y barajar y dar de vuelta. Claro, está
Está bien. Doctor, usted preside la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial. Es una comisión, digamos, con mucho trabajo por delante, porque hay muchísimas cosas por modernizar, pero ¿cuál sería la prioridad para usted que tendría que ser digamos, el ámbito en el que más rápido habría que actuar? Mira, la justicia de la ciudad es muchísimo más moderna de lo que es la justicia nacional. Uh-huh. Si bien también tenemos expediente en formato papel y estamos yendo hacia un expediente totalmente digital, ¿sí? No lo que hay por ahí a nivel nacional o en provincia, que es apenas una notificación electrónica, no. Te estoy hablando de un expediente digital como se puede ver en muchos países de Europa o en Estados Unidos. Uh-huh. Esa es nuestra prioridad, más allá de lo que es el traspaso, que estamos a las resultas de lo que pase con los convenios que se firmaron a principio de año. Que lógicamente si el Congreso aprueba los proyectos de ley para justamente convalidar este traspaso, bueno, también vamos a poner mucho énfasis en preparar los juzgados de manera tal que se note claramente la diferencia entre cómo funciona la justicia en la ciudad y lo que es la justicia nacional, que está obsoleta y además no hay voluntad política de hacer los cambios necesarios para que funcione como todos quisiéramos. Claro. Claro, ahora es un abismo que sigue marcando que nuestro país es poco federal en ese sentido, porque por de alguna manera hay como una diferencia tan grande, ¿no?, de cómo funcionan las cosas en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, que parecería como estás hablando de dos justicias diferentes, pero de dos países diferentes, ¿no? Sí, y lo grave es que llegado el caso, lo que tiene que ver con la justicia nacional, no estamos hablando por ahí de una provincia del norte, de lo que se suelen denominar las provincias pobres, que tienen otro tipo de recursos. Al contrario, la justicia nacional tiene mucho más recursos que nosotros. El tema es de qué manera los utilizan. Vos vas a un juzgado de la ciudad y primero, todos los ascensores funcionan, no hay expedientes abarrotados por todos lados, todos los edificios tienen grupo electrógeno propio, con lo cual, en caso de corte de luz, por lo menos el edificio va a funcionar, todo el mundo se va a poder bajar del ascensor, el que se quedó trabado, y cosas por el estilo. Todas las computadoras son de los últimos 3 años, y así todo a nivel tecnológico en lo que es la ciudad, que digo, no es ni más ni menos que lo que uno puede ver en cualquier oficina que no sea gubernamental. Uh-huh. Entonces, no podemos estar tan alejados de lo que es una oficina privada claro, cuando tenemos recursos. Digo, porque si uno no los tuviera, bueno, cuando hay que administrar pobreza no se puede. Claro. Pero teniendo los recursos, hay un abismo entre la manera en que son utilizados en la justicia de la ciudad y en la justicia nacional. Claro. Eso sí, nosotros no tenemos ahorrado para soportar 4 años sin que nos otorguen presupuesto. Claro. Pero yo, sinceramente, no creo que uno tenga que tener semejante ahorro sobre el cual está sentado, ¿no? Claro. A su vez, tampoco tenemos el 30% de los juzgados vacantes, todo lo contrario. Las pocas vacantes que se han producido por renuncias o por fallecimiento, rápidamente son cubiertos. ¿Sí? Acá los concursos, como máximo, duran 6 meses, con impugnaciones y con todos los vericuetos que puedan llegar a tener. Claro. Bueno, hablando de impugnaciones, para cerrar la entrevista, doctor, quería que nos clarificara un poco para el público en general qué es lo que ha sucedido con el juez Freiler y cuál es su opinión al respecto, porque ha habido bastante polémica sobre la metodología y sobre si es legal o no lo que hizo el gobierno de removerlo. Mira, como legal, es legal. Es claramente un artilugio reprochable porque en definitiva le demoraron la jura al nuevo integrante del Consejo de la Magistratura y en el interín sacaron a votación llevarlo a Freiler a jury. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero del mismo modo en otras épocas se han negociado que bueno, que justo un integrante del Consejo de la Magistratura esté
de viaje o de licencia, y en el medio se votaron cosas, porque como es necesario llegar a los 2/3, y los 2/3 son de los integrantes del Consejo, entonces si hay 12 sentados en la mesa, los 2/3 son 8. Claro. Si fueran 13, se necesitan 9. Es donde estaba el problema. Claro, claro. Está bien. Pero bueno, digo, la maniobra es reprochable, claramente. Podría llegar a ser anulada, porque en definitiva es muy burda como maniobra, porque se demoró expresamente la jura de nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, entonces es como demasiado burda. Yo no descarto que la puedan anular, pero en principio yo debería decir que es legal. Claro, claro, está bien. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De que como la política a veces influye y se mete dentro de las decisiones de la justicia, ¿no? Y sí, así no se favorece la independencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, muchas gracias por llamarme. Así pasaba por Citas de Radio el doctor Juan Pablo Godoy Vélez, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.